muchacho que tenía todos los pies quemados porque le quemaron todos los pies por escaparse de los secuestradores. En ese patio me ponen una cadena en la cintura, me esposan los pies. ¿Pero te da algún recibo porque pagaste $150? No, no te dan ningún recibo. Ellos te dicen de que ya tú quedas registrado en un sistema. Asistente, que era como una enfermera, incluso de origen cubano, me trató muy mal, me insultó. Bueno, cuando llegué vi el río un poco crecido, me dio un poco de miedo. En el camino vi muertos, vi personas desfalleciéndose con tribus y muchas veces negocian, otras veces los secuestran, otras veces los atacan. De los 6 días y medio a los 3 días ya me quedé sin comida. Todo se vende, es un comercio. Es un comercio. No es que te ayuden realmente. No, ayuda no hay ninguna. Okay. Todo es cobrado. Bueno, en Guatemala fue como una película de suspenso. Empieza la migra a ser un poco más brusca, nos trataban como si fuéramos escoria, delincuentes. O sea, ustedes están encerrados. Encerrados. O sea, no tienen libre circulación. No, encerrados con sistemas digitalizados los secuestradores. Y lo que estaban pidiendo era $15,000 por cada persona. ¿Consideras que valió la pena haber hecho lo que hiciste, los riesgos que tomaste? Hola, ¿cómo se encuentran? Quiero compartirles que estoy en Miami, Florida, Estados Unidos. He venido por una razón muy especial. Estuve a entrevistar a un ciudadano cubano quien había inmigrado en Ecuador, vivió muchísimos años allá y posteriormente decidió reemigrar hacia los Estados Unidos, pero de una forma bastante arriesgada. Finalmente pudo ingresar al país y actualmente reside aquí, en la pequeña Habana, en la Florida. Así que estoy esperando lo que me citó en este lugar para que nos cuente toda su vida. Así que acompáñenme en esta aventura de El Día Antes de en Miami, Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya están llegando más o menos por las indicaciones que me dieron. Voy a ver este vehículo que está aquí. Diego, ¿cómo se anda? Hola Aldo, ¿cómo estás? Bastante bien, mijo. Monta. Muchísimas gracias. ¿Qué día? ¿Qué día? Wow. Qué día tan lluvioso. Muchísimas gracias. Mijo. Muchas gracias. Mira, una amiga cubana. Hola, mucho gusto. También aquí en Miami, ya llevo unos años, conocida por Miss Cuba. Ah, qué bien, pues mucho gusto, Miss Cuba. Hola, bienvenido aquí, Miss Cuba, aquí 8 años viviendo aquí en Miami, en la Ciudad del Sol. Bienvenido, Andariego. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias, muchas gracias. Pues Aldo, cuéntanos, ¿qué día, no? ¿Qué día? Tremenda lluvia casi todo el día, sí, pero bueno, al fin dimos contigo. Qué bueno, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos hacia adelante, que nos esperan otras amistades. Ok, perfecto, pues muchas gracias, vámonos. Bueno, Andariego, bienvenido aquí a la casa. Siéntate como en tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos encontramos aquí en la casa de Aldo. Aldo, muchísimas gracias por recibirnos en tu espacio aquí en Miami, Estados Unidos. Pues hoy, en el día antes de, como les anticipaba, estamos entrevistando a Aldo Martínez, un ciudadano cubano que había emigrado primero a Ecuador y posteriormente reemigró a los Estados Unidos. Él nos va a contar de su vida, de qué parte de Cuba es, cómo fue su infancia, cómo está conformada su familia, posteriormente por qué emigró a Ecuador y si hubo algún país antes de Ecuador al que haya él viajado antes de este país sudamericano, y finalmente por qué Estados Unidos, Miami y cómo fue ese proceso para llegar hasta aquí. Así que Aldo, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y cuéntanos un poquito de ti. ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde eres? Soy de La Habana, del Cerro. Mi familia es una familia sencilla y tengo 2 hermanos. Soy el mayor y bueno, ahí. Cuéntame, ¿qué recuerdas de tu infancia y tu adolescencia en Cuba? Bueno, mi infancia fue una infancia muy sencilla, pero muy familiar. Siempre nos llevamos muy bien, teníamos buenas amistades. Y en mi adultez, o sea, en mi adolescencia, fue una adolescencia normal, estudié sin problema, todo. Ahora, ¿empezaste ya a estudiar, tuviste estudios universitarios o profesionales? Estadística y salud. Ok, perfecto. ¿Lo terminaste? Sí. Luego de esto, ¿hubo alguna salida internacional que hayas tenido cuando estabas radicado en Cuba? O sea, que hayas hecho, no una migración, sino alguna experiencia de salida del país. Sí, por las misiones médicas fui a Venezuela, estuve 2 años y 7 meses. ¿Qué tal fue la experiencia allá? Fue muy buena, cogí una apreciación bastante buena profesional y de humana también. ¿De Venezuela retornaste a Cuba o qué sucedió en tu vida? No, retorné a Cuba, terminé mi misión, me incorporé a mi trabajo y con la misma después conseguí como irme a Ecuador. Muy bien, ahora, este programa se llama El Día Antes de. El Día Antes de quiere decir
¿Qué pasaba por tu mente antes de emigrar? Porque asumo Ecuador ya era un país que veías como una opción migratoria. Cuéntanos cómo se fue conformando esa idea de Ecuador, por qué Ecuador, y cuando llegue ese momento del viaje, ¿cómo fue ese día antes de? Bueno, fue bastante duro porque ya había viajado y ya sabía lo que era la diferencia entre las escaseces de mi país y lo que es el mundo exterior, ¿no? Y entonces tenía lazos amorosos que ya me ataban al Ecuador, pero sabía que iba a dejar familia, que iba a dejar hermanos, que era un irme sin regreso, porque así era una emigración como mismo tú dices. Perdóname Aldo, cuando optaste por Ecuador, ¿se requería un visado, algún permiso especial? ¿Cómo era la situación de los ciudadanos cubanos para viajar a Ecuador en calidad de turistas? Se hacía con carta de invitación. Carta de invitación, pero no visa. Pero no visa, carta de invitación. Pero yo en el caso mío no, porque fue una chica ecuatoriana que fue a casarse y lo hice por mediación de matrimonio. No, que sabía que me iba y que no iba a regresar y que cae la nostalgia de dejar la tierra de uno, la familia. Pero bueno, también tenía lazos fuertes con Ecuador. Ya me iba, o sea, que había una mezcla me llevaba también a mi mascota. Melancolía e ilusión. Y ilusión, sí. Llegas a Ecuador, ¿por cuánto tiempo te radicas en Ecuador y cómo fue tu experiencia en ese país? En Ecuador me radiqué por 12 años. 12 años. 12 años, fui ciudadano ecuatoriano y bueno, ahí me costó un poco de trabajo acostumbrarme al lenguaje, porque haciendo el español, pero tenían sus frases diferentes y sus costumbres. Sobre todo nosotros los cubanos nos caracterizamos por hablar muy alto y en el Ecuador las personas hablan bastante bajito. Y sobre todo en la sierra, ¿no? Sobre todo en la parte montañosa. De Quito, sí, los quiteños. Sí. Y entonces, pero bueno, sí, y hice intentos, tuve restaurante y no me fue mal. Y tuve bastantes experiencias, muy buenas amistades ecuatorianas y no ecuatorianas también. Y bueno, hasta que ya decidí hacer otra migración más. Ahí vamos llegando. Tú nos compartes que estuviste 12 años en Ecuador. Lograste la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cuándo se empieza a configurar ese proyecto reemigratorio? Es decir, ¿cuándo empiezas a planear otra vez emigrar? Ya en este caso reemigrar, salir de un segundo país a un tercer país. ¿Cómo empezó a configurarse eso? ¿Por qué motivo y hacia dónde? Bueno, el problema es que empiezan las emigraciones masivas, esas de cubanos, que van abandonando el Ecuador porque veían la vía de salir de Cuba por el Ecuador, pero de ahí subir por frontera a los Estados Unidos. Y casi todas las amistades que teníamos, pues las fuimos despidiendo y apoyando hasta que nos dimos cuenta de que, bueno, que ya Ecuador se nos quedaba chiquito, que realmente necesitábamos un país del primer mundo, Estados Unidos, que es quien nos da la virtud de hacer papeles, ¿no? Y entonces ahí preparamos para hacer un intento de salida. No se me dio, por X razones, a mitad de camino, y me retorné a Ecuador. Y ahora, en el 2022, ya me decidí a hacerlo como lo han hecho todos los cubanos, por frontera. Aún como ecuatoriano me dieron visa a ciertos países, ¿no?, de Centroamérica para, por ejemplo, adelantar y no pasar tanto trabajo. Y entonces, incluso tuve pasajes y todo. Compártanos un poquito de eso. ¿Cómo fue? Tenía pasaje para Honduras y por problemas de mala interpretación sobre la vacuna de la fiebre amarilla no pude viajar. Pero en ese caso conocí personas que sí viajaron y que, siendo ecuatorianos, desde el aeropuerto de Honduras los regresaron al Ecuador como posibles emigrantes. Entonces me vi en el espejo de ellos y eso me impulsó mucho más a decidirme, decir, bueno, ya mi objetivo no puede ser por avión, debe ser por frontera, por tierra, como lo han hecho tantos cubanos. Sí. Y así avancé. O sea que tu proceso fue desde Ecuador, pasando por Colombia, el tapón del Darién, toda Centroamérica, México, hasta llegar a Estados Unidos. Así mismo fue. Salí un 29 de agosto ¿de 2000? Del 2022. 22. Y entré a Juárez para cruzar ya el 1 de diciembre. Bueno, de Ecuador a Colombia fue como un paseo, porque realmente fue cómodo, fue en buses, todo sin problema. ¿Sellaste, hiciste el proceso migratorio? Sellé la salida de Ecuador con Colombia, después la entrada a Colombia, llegaste hasta Necoclí. ¿Todo en bus, en avión? En buses. Todo en buses. Okay. Llegaste a Necoclí, es una región muy famosa en Colombia por el tema de la migración. ¿Cómo cruzas de Necoclí hacia dónde y cómo? Crucé de Necoclí a la costa allá de Capurganá. De Capurganá.
En lancha. Okay. Capurganá sigue siendo Colombia todavía, pero es como la frontera con Panamá. Ajá. De ahí ya empecé a emprender ya lo que era la selva. Aldo, cuéntanos, cuando llegas a Capurganá, ¿pasas algunos días allí o inmediatamente emprendes el viaje? No, inmediatamente se emprende el viaje. Porque muchas personas, es pocas, mucha la ¿cómo población. Somos miles y miles de personas pasando a diario. Todos los días. Todo el camino vi muertos, vi personas desfalleciéndose, personas que decían que ya no podían avanzar, hasta que yo fui uno de ellos. Ya de los 6 días y medio a los 3 días ya me quedé sin comida y empecé a pasar el día entero caminando, dormíamos la noche donde nos pudiéramos guarecer y al otro día a las 6 de la mañana emprendíamos a seguir subiendo lomas, eran 6 lomas, pero lomas grandes. El terreno es fangoso, es lodo puro. Bueno, primero que nada hay que tener botas altas porque la gente resbalan y se llegan hasta caer y con un palo tienes que mantener un palo que te haga sostén para poder ir escalando. Sí. Porque es escalar porque son pendientes las lomas y para bajarlas igual es otro peligro y tú miras a tu lado es una cuneta totalmente y miras al otro y es otra cuneta. Hay que cruzar ríos. Hay que ir cruzando todos los ríos, pasando pedazos más fangosos que se te hunden los pies. El tema del peligro, guerrilla, narco, explotación. Bueno, las personas cuentan de que se encuentran con tribus y muchas veces negocian, otras veces los secuestran, otras veces los atacan. Yo en el caso mío, en el tiempo en que pasé, me encontré con un grupo de la guerrilla y quisieron detenernos, o sea, secuestrarnos. Y el grupo era bastante grande y los hombres hicimos fuerza y expusimos de que no teníamos dinero, que íbamos sin nada, que íbamos a seguir a lo que fuera. Y ellos parece que vieron cierta presión y entonces se guarecieron en decir de que si más adelante veíamos a la emigración, a los migras, que entonces que le dijéramos que no lo habíamos visto a ellos. Y logramos pasar, nos fuimos secuestrados. Eso fue lo que yo vi. Encuentro con el campamento del abuelo, muy famoso ya allí en aquella zona. Ya es un terreno más firme, todo más tranquilo. Es un campamento de las Naciones Unidas para los refugiados. Para los refugiados, y allí te venden comida, te venden ropa, todo en dólares. Sí. Pero ya te venden carpas para poderte quedar. Y ya de ahí empiezan a... Todo se vende, es un comercio. Es un comercio. No es que te ayuden realmente. No, ayuda no hay ninguna. Okay. Todo es cobrado. En ese campamento estuve desde una noche hasta el mediodía del día siguiente. Ok, ¿y cómo te desplazaste de allí hasta dónde? Tuve que volver a pagar y entonces me ¿Tuviste que pagar? Tuve que pagar para poder salir de ahí. Okay. Tuve que pagar $50 y ahí me ponen un bus que ya me lleva hasta las adentro de Panamá. Y de ahí ya entonces tengo que seguir pagando carros otra vez por mi cuenta hasta llegar a Costa Rica. ¿Tanto en Colombia como en Panamá hubo algún tipo de extorsión o no? ¿O las autoridades...? No. Ahí no, ni en Colombia ni en Panamá. No. Listo. Llegas a Costa Rica, ¿qué ocurre? Costa Rica se pasa muy... ¿Te dan algún muy tranquilo, no, Costa Rica no se mete en nada. No hay salvoconducto de nada. Te dan libre paso y ya tú pasas en los buses, nadie te molesta, nadie... ¿Ese bus que tomas, lo tomas del lado costarricense y te atraviesa todo el país? ¿O cómo haces cuando llegas a la frontera? Ese tú lo tomas del lado costarricense y te lleva hasta San José. Sobre la capital. A la capital. Sí. Y de la capital coges otro bus que es el que te lleva ya hasta la parte norte para... colindar ya... O sea que es un transporte intermunicipal, ¿no es un charter de bus? No, es un transporte que toma un costarricense también. Ajá, perfecto. Sí, Llegas a Nicaragua y ¿qué sucede? Cuando entras a Nicaragua, tratas de entrar por la frontera pensando que es como Costa Rica y no te lo permite. Pero el mismo oficial, el vigilante de la parte Policía de Migración, de la Policía de Migración, te orienta cómo coger un costado así. Un paso irregular. Un paso irregular. Ajá. Y más adelante te encuentras ya un campamento con todas las condiciones migratorias, donde tú pagas $150 y te dan por darte un salvoconducto para pasar todo. ¿Pero te dan algún recibo porque pagaste $150? No te dan ningún recibo. Ellos te dicen de que ya tú quedas registrado en un sistema donde cada vez que te pare un agente migratorio va a verificar en un celular por un sistema que ellos tienen y van a ver de que tú pagaste. ¿Qué tan legal crees que es eso? Sí, es legal. ¿Realmente sí? La gran mayoría del emigrante piensa que no es legal y que te están estafando el dinero, pero en mi caso vi personas que no lo hicieron y los bajaron de los buses. En cambio yo cuando me identifiqué me buscaban y me dejaron seguir, nunca me molestaron en todo el trayectorio por Nicaragua. Sí me llama un poco la atención porque normalmente cuando uno paga por algún tipo de servicio o
un trámite, uno recibe un recibo que te indica que has abonado ese monto. Por eso sí pongo en suspenso un poquito eso. Pero bueno, llegas a Honduras finalmente. Llegué a Honduras. Ok. ¿En Nicaragua cuánto tiempo duraste? En Nicaragua duré un día, Solamente cruzando el país. cruzando el país. Llegas a la frontera con Honduras. Sí. ¿Qué sucede allí? Tuve que irme otra vez por... Lo que denominan trochas. Por unas trochas. Ajá. Ajá, está bien informado. No me acuerdo ahora cómo es que se llama el pueblito. Sí. Que ahí sí me hacen un salvoconducto. Sí. Me presento a la migra, mejor dicho. Sí. Ellos te escanean el pasaporte tuyo, alguna documentación para hacer más agilizado el proceso Sí. y te dan un salvoconducto. Ese salvoconducto te libera de pasar todo Honduras sin problema. Ujú. Lo pasé igual como en Costa Rica, o sea, fui hasta Tegucigalpa y de Tegucigalpa después ya seguí en uno hasta la frontera norte. Sí. Cuando llegas a la frontera norte de Honduras, ya ahí sí te recogen el salvoconducto. Perfecto. Aldo, en Nicaragua y en Honduras, ¿experimentaste o tuviste alguna sensación de extorsión por parte de las autoridades o de bandas No. organizadas criminales? No tuve ningún. En ningún momento hasta Ningún ahora, momento. en ningún país. No. Listo. Entonces llegas de Honduras a Guatemala. A Guatemala. ¿Qué pasa? Bueno, en Guatemala fue como una película de suspenso. Éramos un grupo como de 15 o 20 personas casi, con 9 carros. Íbamos todos para pasar tuvimos que esperar hasta las 12 de la noche. Éramos como 9 carros que íbamos todos en fila. El primer carro iba sin ningún emigrante y ese era el que iba viendo los vistos buenos y entonces diciendo si podíamos pasar o no. De momento dijeron de que estaba el paso muy peligroso y nos fueron a guarecer a un restaurante. Luego dijeron que no era que estaba peligroso, sino que la migra que había no era la que estaba coordinada. O sea, había una coordinación entre las personas, traficantes de personas y las autoridades en Guatemala. Es lo que percibiste. Sí. Ajá. Ya después salimos de ahí a seguir todo Guatemala y sí vimos que era así, que cada vez que nos paraban decían que íbamos en nombre de una persona y ya con eso nos daban el paso. Ya de ahí nos llevan a un albergue. Las personas a las que les habían pagado. Sí, nos llevan a un albergue y de ahí nos pasan un río hasta llegar ya a territorio Mexicano. mexicano. De la misma gente de Guatemala Sí, nos ponen ese taxi Ok. Ujú. con mexicanos Sí. que nos lleva o a un albergue de migrantes o a una dirección que demos. La tarifa entra en el mismo dinero que se dio a las personas de ok. Guatemala. Es un paquete. Sí. Ok. Ahora, muchas veces el chofer trata de cobrarte también la carrera. Listo, llegas a Tapachula y ¿cuánto Ya. tiempo estuviste en México? En México estuve dos meses y medio. 2 meses y medio. Y medio. ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Cómo llegas a Tapachula y qué ocurre? En Tapachula, bueno, era una multitud horrible porque ya te digo, somos 1000 diarios que vamos pasando. A veces las oficinas trabajan nada más que martes y jueves. Entonces se reagrupan muchos emigrantes. Yo tuve que ir a dormir a las 12 de la noche a migración y cogí un turno 36 a las 12 de la noche, con lluvia y todo. Recién llegado, sin dormir, y me paso toda la noche ahí hasta el amanecer. A las 7 de la mañana sí empieza muy puntual. Y son como 3 mesas de agentes de migración ahí empezando a incorporarte al sistema. Cuéntanos, ¿cómo es el trato y si percibiste algún tipo de corrupción, si querían sacarle dinero o notaste mucha honestidad en su trato y respeto? ¿Cómo fue esa No, es experiencia? un trato muy cerrado, preguntas muy concisas y hacerte el proceso y ya te hacen el biométrico ese que ahora se hace para todo, para reconocer a la persona. Sí. Y ya, y me dicen que tengo que esperar. O sea, me que- dan un número, Sí. que ese es el número, esa es la El CUT trámite. de nosotros. Sí, Y entonces con ese tienes que estar esperando a que tengas la cita sí. para que entonces ya te hacen todo el cuestionario para la visa humanitaria. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que finalmente llega esa visa humanitaria? Esa visa humanitaria se demoró 2 meses. 2 meses. 2 meses. Bueno, a la vez que ya recibimos la visa humanitaria, nos dicen que hasta las 72 horas no se hace efectiva para el sistema y que entonces era riesgoso transitar todavía si no esperábamos esas 72 horas. Entonces, lo que hicimos fue sacar un pasaje para 4 días posterior a haber ¿En recibido- avión, en bus, cómo? En los buses. Que llegó el día de embarcarnos, salimos en la tarde, como a las 6 de la tarde, de aquí de Tapachula a Ciudad México. Y en Ciudad México llegamos como a las 10 de la noche
Tuve la suerte que había una amiga que había conocido en todo el papel esto de la visa humanitaria. ¿De qué nacionalidad? Guatemalteca. Ajá. Y entonces ella tenía familia ahí mismo en Ciudad Juárez, y ella se encontraba allá, Sí. y que nos iba a esperar para entonces pasar. Cuando llegué a Ciudad Juárez, vi a la amiga, y rápido con un taxista cogimos y fuimos hasta El Paso. ¿Cómo experimentaste todo ese viaje? Los 2 tramos dentro de México con el tema de las autoridades, si hubo abuso, extorsiones por parte de ellos o de grupos criminales. ¿Cómo fue para ustedes? Saliendo de Tapachula tuvimos 2 retenes. Los 2 retenes fueron muy consecuentes, muy correctos, y cuando presentamos la visa humanitaria no tuvimos problema. Sí vi que algunos pasajeros los bajaron, sobre todo venezolanos, ¿Y no continuaban? y no continuaban. A otro lo vi que lo bajaron, subió al bus como buscando dinero, dio dinero y sí pudo continuar. O sea, como que parece que tuvo que hacer un arreglo. De Ciudad de México hacia Juárez no tuvimos retenes ninguno hasta entrar a Juárez. Ya a la entrada de Juárez sí hay un retén que dicen que ese es fijo siempre, pero nos pidió documentación, vio que todo el mundo tenía todos los documentos en regla y ya pude seguir hasta el terminal. Cogimos un taxi a recoger a esta muchacha, Sí. esta guatemalteca que estaba bien cerca del Paso, y de ahí seguimos en ese mismo taxi que nos cobró bastante por cada uno, y ya nos bajamos ya directo a donde íbamos a pasar. Bueno, cuando llegué vi el río un poco crecido, me dio un poco de miedo, ¿A qué hora llegaron? como a las 10 de la noche. ¿Cómo era el clima, recuerdas? El clima estaba bastante frío, Sí. y sí era bastante tenebroso pasarlo, aunque se veían ya grupos de migrantes pasando. ¿Ustedes No llegan a- sabíamos en qué parte se habían cruzado ellos porque no había multitud. Ya logramos pasar el río porque encontramos un lugar donde el agua nos llegaba a mitad de pierna, no llegaba a la rodilla, llegaba a mitad de pierna. Está la característica de que hay que estar seco, entonces tuvimos que hacerlo sin zapatos, ya después ponernos los zapatos, y ya entonces en lo que íbamos bordeando el muro, llegó el carro desde la parte de México, de Ciudad Juárez, Sí. llegó el carro de migración americana. ¿Ustedes se entregaron voluntariamente o los aprendieron? ¿Cómo fue la No, situación? ellos nos ofrecieron el avanzarnos, llevarnos, si queríamos, y si no, continuábamos caminando. Y entonces nosotros, como de todas formas nos íbamos a entregar, pues lo que hicimos fue ya ¿Cómo fue el trato? montarnos, y ¿Cómo fue el trato de las autoridades? Bueno, no sé si... nos pidieron edad y nacionalidad. Ok, ¿y el trato cómo fue? ¿Cómo los trataron? No, normal, un trato normal. Normal, Sí. neutro. Neutro. ¿Del lado mexicano, en la frontera, en la raya fronteriza, habían autoridades o no había nadie? No había nadie, Ok. ni se veía así policía por ninguna parte. Ok, ¿no? cuando estas personas los abordan y los llevan en sus vehículos, ¿a dónde los llevan? ¿Qué ocurre? Ellos nos llevan hasta donde tienen acceso ya a entrar a lo que es territorio americano de Texas, y ya ahí sí empieza la migra a ser un poco más brusca. Nos trataban como si fuéramos escoria, delincuentes, muy brutos así, nos despojaron de todas nuestras cosas. ¿Las autoridades migratorias eran de origen latino o anglosajones? recuerdo. Origen latino, Yo- más yo bien los- son mexicanos. Los que los maltrataban. Sí, huellas, fotos, y nos van quitando prendas hasta que ya nos dejan nada más que con una muda de ropa muy sencilla. Allá me paso 7 días. ¿Qué te van comunicando Como en el al- día a día? ¿Qué te van informando si es que te informan algo? La asistente, que era como una enfermera, incluso de origen cubano, me trató muy mal, me insultó, que yo decía que estaba dudando de ellos, que si ellos se robaban los medicamentos. Y yo le dije que no, que yo lo que estaba exponiendo era que yo había entregado los medicamentos y que no los estaba recibiendo, y que tenía que tomarlo diario. Y entonces después desconfió de mí y me dijo, no, pero es que la furosemida no la hay de esa cantidad de miligramos que usted dice. Y yo, si yo la entregué, debe estar ahí. Y entonces otra le hizo señas, y entonces me dieron la mitad de una furosemida porque la mía era de 5 y la que me iban a dar era de 10. O sea que lo que tú habías entregado lo perdieron. Lo La perdieron, separación. lo perdieron. Ok. O sea, ustedes están encerrados. Encerrado Ustedes no tienen totalmente. libre circulación. No, en el encerrado centro. con sistemas digitalizados desde una estación que tienen ellos ahí. Es como estar preso realmente. Es preso, es una celda. Y el trato cuando te tratan es muy brusco, muy escueto, como si fueran lo peor de la tierra. O sea, no hay esa empatía con la persona migrante, o En esa lo sensibilidad de lo más mínimo. Nada. Ni se te ve como una persona
que no ha cometido ningún delito. Se te ve como el peor Un criminal. de los criminales. En ese patio me ponen una cadena en la cintura, me esposan los pies, la cadena en la cintura la llevan hasta los pies, me esposan las manos. Como un criminal. Como un criminal, a montarnos unos buses. De esos buses nos llevan a un aeropuerto. En ese aeropuerto nos montan al avión, así mismo. Desde, eso es en El Paso, Texas, ¿no? En El Paso, Texas. Ajá. Y de ahí nos montan en otros buses, nos dan comida y nos llevan a otro albergue. Ya en este no era una celda, era un albergue, eran unas carpas grandes militares con calefacción. Tú podías salir, podías entrar. Un trato diferenciado, ¿no? Ya un poquito más diferenciado. Habían baños. A la mañana siguiente nos dan desayuno, nos dan cosas para aseo como una máquina rasuradora, una cremita para la piel, un gel como desodorante. Y de ahí al rato nos llaman, nos vuelven a esposar así todo y nos vuelven a montar otro avión. Nos llevan a una iglesia donde nos hacen la prueba del COVID y nos piden que contactemos con las personas que nos va a recibir aquí en los Estados Unidos para que entonces esa persona nos viabilice el pasaje, bien sea por tren, por bus, por avión, hacia la ciudad en que tengamos destino cada uno. Pero que tenía que ser ya porque no podíamos permanecer la noche, ya seguir hacia Miami. ¿Consideras que valió la pena haber hecho lo que hiciste, los riesgos que tomaste? Bueno, yo realmente digo que lo que se ve nunca va a ser comparado con lo que se vive. Que es demasiado fuerte, que es demasiado peligroso, que se arriesga y se expone uno tanto, a pesar de que yo tuve muchas bendiciones de Dios y mucha ayuda de familiares, amigos, de todo el mundo. Pero que no se debe uno arriesgar la vida tanto ni por el mejor de los sueños. Porque realmente esto es un país de muchas oportunidades, de muchas cosas buenas, pero es muy duro lo que se pasa en esas travesías y se aprovecha mucho de uno. Lo digo no solo por mí, sino por las narraciones de las cosas que oí. Por ejemplo, yo en Juárez no sufrí, pero conozco un caso de un muchacho que tenía todos los pies quemados porque le quemaron todos los pies por escaparse de los secuestradores. Hay otros que en las mismas horas en que yo estaba llegando a Juárez y cruzando, habían parado 2 buses y los tenían retenidos totalmente los secuestradores. Y lo que estaban pidiendo era $15,000 por cada persona. Y te matan con una facilidad enorme porque ese es el que hace de ellos. Y realmente no es comparado. Pues Aldo, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por abrirte y compartirnos su historia de vida. Tristemente la migración, el tráfico humano se ha convertido en un flagelo que está superando increíblemente al narcotráfico. Ahora las bandas están orientando más sus intereses hacia el tráfico de personas de forma ilegal, exponiendo las vidas de todas las personas que lo hacen. Así que nuevamente Aldo, muchas gracias a ustedes, gracias por la atención, espero hayan disfrutado este capítulo de El Día Antes de con Aldo Martínez desde Miami, Estados Unidos. Chao. Esta era una introducción a Vans. Resumen, pero no, y te lo voy a dar porque está grabado, estamos grabando.